Buenas noches, mi hermano, mi hermana. Le damos la bienvenida a este culto de día jueves, volviendo ya a las transmisiones. Vamos a partir este culto dándole gracias al Señor, pidiéndole que Él nos acompañe, que nos guíe en este día. Le invito a que oremos. Bendito Dios, Señor amado, te damos gracias por el darnos la oportunidad de poder inclinar nuestro rostro hacia ti. Te damos gracias por tu bendita misericordia, por acompañarnos, por brindarnos el tiempo, Señor, de poder tomar algunos minutos, Señor, de darnos este espacio para ti. Te damos muchas gracias, Señor, por acompañarnos. Te damos muchas gracias porque nos has cuidado. Y te pedimos humildemente, Señor, que abra nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar de tu palabra, de las alabanzas que serán hacia ti, Señor. Y que tengas misericordia de nuestros hermanos y de aquellos que se encuentran enfermos en este momento, Señor. Que tú obres misericordia, obres con amor, Señor. Y que según tu misericordia, Señor, pueda obrar milagro en aquellos que lo necesitan en este momento. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos que otorgue gracias, Señor, en este momento a quienes hablarán de tu palabra, Señor, a quienes elevarán una alabanza hacia ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos que tú permanezcas con nosotros, Señor, en tu bendito, eterno y santo nombre. Amén. Bueno, mis hermanos, compartiré unos versículos con ustedes en este día, que los encontramos en el Salmo 73, en el versículo 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Estos han sido unos días difíciles, unas semanas bien difíciles, han pasado muchas cosas. Y en estos días en que necesitamos la calma, les invito a que recurramos a nuestro Señor, como lo he hecho en las ocasiones en que he podido compartir con ustedes. No hay consuelo más que nuestro Señor, no hay guarida más que la que nuestro Dios nos puede otorgar. Y aunque vengan momentos difíciles, Él nos va a acompañar, Él va a ser con nosotros, tanto en la enfermedad como en la incertidumbre, en la pena. En estos tiempos se reflejan el estrés, la angustia, fuera de todo lo que está pasando a nivel internacional y global. Pero más en lo local, en lo diario, en el diario vivir. El mes de marzo siempre ha sido caótico, tanto para aquellos que estudian, aquellos que vuelven a los trabajos después de las vacaciones, aquellos que son padres y hay que pagar matrícula, artículos escolares. Siempre ha sido el mes en que se ven como más las deudas, pero también hay algo elemental que pasa en este tiempo, que tanto estrés, tanta estar enfocado en las cosas materiales, nos lleva a olvidarnos de dedicarle tiempo a Dios. Yo me acuerdo que cuando iba al colegio y después a la universidad, siempre antes de iniciar las clases, nuestro pastor nos llamaba a una oración para aquellos que estudiábamos, para que el Señor estuviera con nosotros en este año escolar y nos acompañara. Y cuán importante era eso para mí, porque yo siempre iba un poquito más confiada al colegio. Y cuando me iba mal o tenía dudas, mi papá también, mi mamá siempre me decían que orara al Señor, que Él me iba a acompañar, que Él iba a resolver las dudas cuando
cuando las tenía, pero que siempre tenía que estudiar, que el Señor hacía mitad, uno tenía que poner un 80%, el Señor la ayuda. Y he pensado en esa frase estos días, en el que yo ya no estoy estudiando, en el que estoy trabajando, pero en los problemas sí he pensado en eso, en esa oración, en el pedirle al Señor que me acompañe, que Él vaya primero conmigo, que despeje mi mente, mis dudas, que Él sea conmigo, que me acompañe a tomar las mejores decisiones. Y a veces uno se olvida de eso, de decirle al Señor, de incluirlo en su vida, de decirle, Señor, tú vas conmigo, tú vas adelante mío. Te pido que esclarezcas mi mente, porque a veces es muy difícil tomar decisiones, muy fácil en lo inmediato, en lo impulsivo de decir, ya voy a hacer esto, tengo estos planes, tengo estos mentes, pero olvidamos que el Señor es el que abre las puertas, el que está obrando junto a nosotros, el que sabe qué es lo que va a pasar y que a veces solo tenemos que doblar nuestras rodillas y pedirle a Él, en clamarle a Él, en decirle que nos acompañe, que todos nuestros proyectos, nuestros anhelos, se los entreguemos a Él, porque aunque a veces no resulten las cosas como esperamos inmediatamente, el Señor está obrando, el Señor va con nosotros antes. Y si alguien lo necesita, el Señor está ahí junto a nosotros. Pedirle a Él que Él vaya delante de nosotros. Yo creo que la mayor confianza que podemos tener de que las cosas saldrán bien. A veces no exentos de problemas claramente, porque todos los tenemos, porque no estamos libres de ellos. Pero si el Señor va delante de nosotros, claro que van a ser un poquito menos pesados, porque Él nos va a acompañar, Él nos va a guiar y las decisiones que tomemos van a ser mucho más claras y más sensatas. Confiemos en Él, mis hermanos, mi hermana. Confiemos en Él, que hasta las cosas más sencillas nos acompaña, que Él nos guía, que Él nos cuida, que Él no nos abandona en los problemas más difíciles, en los días más tristes, en los días más alegres y en los problemas más sencillos. El Señor nos acompaña en los milagros más chiquititos, como encontrarse 1000 pesos que me faltaban para el pasaje. El Señor está en todas esas cosas. El estudiar y pedirle al Señor que Él guarde toda esa información en nuestra cabeza. El Señor está con nosotros en este momento y quiere acompañarnos. Y solo debemos confiar en Él, que pese a los momentos difíciles, pese a todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que se ve como si todo se estuviera desmoronando alrededor nuestro, que las noticias son malas, que la gente que vemos en las noticias también está todo cada vez peor. El Señor es nuestro consuelo, Él es el que nos está guiando, Él es el que nos está amparando. Eso, mi hermano, mi hermana, que el Señor les bendiga y que Él siga guiando esta reunión. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida. Qué grande es el poder que rebosa en mí.
mi corazón y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. Reconozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. A mi encuentro llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor. Me compraste, Señor, con la sangre que hoy lava mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. Hola, buenas noches, mis hermanos, mis hermanas. Espero que hayan tenido un buen periodo de descanso.
Bueno, hoy día volvemos con las transmisiones de forma regular. Y bueno, sin más que añadir, vamos a leer la palabra del Señor que para nosotros está el día de hoy, en el libro de Mateo, capítulo 23, versículos 27 y 28. Y dice así: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Oremos ante la presencia del Señor. Padre Celestial, te queremos dar muchas gracias, Señor, porque nos permites estar un día más con tu palabra en nuestras vidas. Te queremos pedir una bendición especial por todos aquellos que van a estar escuchando esto, ya sea en vivo o en diferido. Tú seas bendiciendo sus vidas, que por misericordia tú puedas hablar a través de este instrumento que está el día de hoy, que no sean palabras de hombres, sino sean palabra tuya, aunque sean solo un susurro, pero que sea inspirado por tu Espíritu Santo, que sea suficiente para que en nuestras vidas podamos estar con tu bendición. Te damos muchas gracias porque nos permite estar reunidos de esta manera, por poder hacer las transmisiones nuevamente. Te damos gracias porque tú estás con nosotros día a día. Te damos gracias, Señor, por toda tu misericordia. Le dejamos todo en nombre de Jesús. Amén. Ya, mis hermanos, bueno, a lo mejor los versículos le pueden llamar un poco la atención, y para eso vamos igual a hacer un contexto. Como ustedes saben, a mí me gusta hacer el contexto de las palabras de las que suelo hablar. Vamos a decir quiénes eran los fariseos y quiénes eran los escribas, que son las mencionadas en este momento en estos versículos. ¿Quiénes eran entonces? Vamos a hablar entonces primero de los escribas. Los escribas eran los copistas de la antigüedad. Hoy en día nosotros tomamos el celular, el computador e imprimimos y se hace todo bastante rápido. Incluso podemos descargar libros, Biblias de internet e imprimir, y todo sale de manera digital y de manera casi perfecta. Pero claro, en la antigüedad no se podía hacer de esa manera, y para eso estaban los escribas. Eran expertos en escritura y también en cálculos. Esas eran sus características principales. Algunos incluso actuaban como secretarios y otros como transcriptores. Por ejemplo, en Jeremías incluso hay un pasaje por ahí que él está diciendo unas profecías, hablando algunas cosas, y hay alguien anotando al lado las cosas que ellos escriben. Y de hecho en esa parte de Jeremías dice que es un escriba. También eran vistos como maestros, porque usted debe saber de que antiguamente no todos podían leer y mucho menos escribir. Ya esto es algo que se fue institucionalizando en la sociedad ya después, pero antiguamente no todos podían acceder a estos conocimientos. Por lo tanto, también eran vistos como maestros, aunque generalmente tenían un origen humilde. Ya eran de la sociedad, digámoslo, de la parte baja de la sociedad. ¿Ya? En Israel, estos actúan como notarios públicos, sin tarifa regulada. Y es por eso que de repente están estos pasajes en los que tienen estas tendencias que uno puede leer a andar cobrando lo que ellos si les da la gana. Incluso hay veces en que esto pueden hacer como una especie del acta de matrimonio, por ejemplo, pongamos un ejemplo ahí de matrimonio, y las dos partes se dividen el dinero de la tarifa y las pagan. O puede ser que la parte más interesada pague todo. Pero así era como se actuaban los escribas en esa época. Entonces, esos eran parte de los que están mencionando aquí. Jesús, precisamente, cuando está en este mismo capítulo, si usted lea antes los primeros versículos, se va a dar cuenta, incluso en el capítulo anterior, de que él está hablando un día a la gente. ¿Ya? Entonces, los escribas, quedémonos con esto,
eran los que escribían y transcribían la Biblia en los papiros ahí, incluso eran muy meticulosos, trataban de hacerlo todo de manera perfecta. Incluso hay algunos ejemplos de escribas o copistas que al anotarlo hacían si detectaban los demás una letra, solo una letra que estuviera mal escrita, se desechaba todo el papiro y se optaba por una transcripción que no tuviera errores. A ese nivel estamos hablando. Los otros que están nombrando acá son los fariseos, los que más hemos leído a lo mejor en los evangelios los primeros evangelios del Nuevo Testamento, puesto que pasaban peleando con Jesús. Y uno siempre los tiende a ver, cuando no tiene contexto histórico, los tiende a ver a estos como los malos de la película, ¿cierto? Pero ellos tienen un origen bastante llamativo e importante dentro de la sociedad de Israel, ¿ya? Ellos tenían, varios que tienen diferentes formas de decir el origen de ellos, pero se estima que fue durante el exilio babilónico, durante el cautiverio, ¿ya? Yo sé, a lo mejor, que ves que predico, ves que tengo que hablar, trato de dar como este contexto histórico, pero miren, voy a hablar con producción para que les ponga aquí una imagen sobre el contexto que está con los libros que finalizan el Antiguo Testamento hasta los días de Jesús, para que podamos ir entendiendo de lo que estamos hablando. Está el origen entonces babilónico, luego viene la dominación persa, de ahí venía la dominación helenística con los griegos, ¿ya? Y finalmente los romanos. Esos fueron los pueblos que estuvieron ahí dominando la región. Sin embargo, aquí tenemos que entender de que cuando fueron de cautiverio a Babilonia, hubo este tema de volver del cautiverio, que también está escrito en algunos libros, y esto se dio durante la transición del imperio babilónico al imperio persa. Entonces, ahí están los hechos narrados en el libro de Esther y en los últimos libros del Antiguo Testamento. Y ahí queda. Entonces, después de eso tuvieron las guerras médicas que se dicen, por la parte nombrado así por la parte de la región. Pero básicamente los ganadores fueron los griegos. Finalmente Carlomagno terminó dominando toda la región de Europa, incluso Asia, tomó bastante territorio. Y bueno, como típico que de repente tienen un reinado exitoso, se muere la persona y ¿qué pasa? Lo dejan a los herederos. En el caso de Salomón, dejó a sus 2 hijos y se fueron los reinos del norte y del sur, ya sabemos los resultados. Ambos fueron en cautiverio. Las 10 tribus norteñas que se dicen fueron finalmente dispersadas por toda la tierra y nunca más se supo de ellas o qué pasó con ellos. Lo más probable es que hayan terminado diseminados por toda la región y se terminaron mezclando con los otros pueblos, pero nunca más tuvieron como tribu de Israel, ¿ya? Entonces finalmente está el cautiverio de los pueblos del sur. Y bueno, con tanta dominación de imperio en la región, ustedes deben saber de que había un fuerte, ferviente deseo de algunas personas de poder independizarse. Obviamente todos buscan su libertad, pero claro, habían otros que eran un poco más celosos incluso. Y aquí hay un ejemplo en el tema de los asidios. Los asidios también eran considerados dentro de la parte judía, y era que cuando finalmente la parte del imperio seleucida, que era parte de la división que sufrió el imperio de los griegos, ellos tuvieron una especie de mala parte de aplicación de querer incluir a las partes suyas de los pueblos que están conquistando. ¿A qué quiero decir con esto? Ellos extendieron un decreto que está diciendo que todos los pueblos conquistados tenían que renunciar a su fe
y tenemos que servir a los dioses que ellos estaban estimando. Obviamente eso despertó el celo en todos los pueblos que estaban conquistándose, y entre ellos los judíos. Y ahí fue cuando se dio el tema del levantamiento de los macabeos, que lograron una especie de independencia durante 100 años en la región en Jerusalén. Y bueno, finalmente lo que pasa siempre, pues, murió el líder y los hijos después dejan la embarrada y finalmente terminaron siendo conquistados por los romanos. Los romanos fueron un poco más inteligentes y ellos instauraron esa pax romana en el que no les decían de que no les interesaba a ellos que renunciaran a su fe y a su religión, sino que tenían que estar pagando tributo y otras cosas que eran parte del imperio, pero no se metía con el tema de la fe. Entonces eso hay que lo hayan terminado agradeciendo los pueblos y fue una jugada inteligente. Pero bueno, entre esos movimientos de tratar de mantener la palabra de Dios en el pueblo, en Israel, ahí nacieron el movimiento fariseo, que se considera por mucho parte un movimiento social político. Pero de ahí está el origen de los fariseos, un origen que en realidad, si usted lo piensa bien, es bastante bueno, incluso por decirlo menos, porque están buscando apartarse para Dios y mantener las influencias externas al mínimo y apartarse para Dios y hacer todo. El tema es que, bueno, como todo movimiento humano, a lo mejor se terminó tergiversando un poco más adelante. Bien se sabe de que los judíos tienen el tema escrito en la Biblia, y aparte tienen un libro que es de tradición oral, que van como tratando de explicar y complementar lo que está escrito en la parte escrita de la Biblia. Entonces aquí vamos a estar leyendo algunos, la mayoría vamos a estar leyendo todos los versículos anteriores de estos 27 y 28 del capítulo 23 de Mateo, y vamos a darnos cuenta de algunas recomendaciones que Jesús le da a las personas que están escuchándole, tratando de decirles, incluso si vemos en este lado, él recomienda que las personas que escuchan a los fariseos hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, ¿ya? Y entre estos movimientos también están otros que no los nombra Jesús, pero un tema bien rápido los voy a decir, que fueron los saduceos y los celotes. Todos estos movimientos social políticos que surgieron en este envoltorio que podemos llamar de dominaciones regionales externas, en este caso de los romanos, bueno, antes los griegos y ahora los romanos, ahí estuvieron con estos movimientos que salieron de ellos, como por ejemplo los fariseos. También están los saduceos. Usted seguramente le ha dicho, mira, los saduceos, sí, lo he escuchado en la Biblia, porque es típico que también salen mucho los saduceos. El tema es que de los saduceos eran como rivales de los fariseos, ¿ya? Pero los saduceos eran más del lado de la parte alta de la sociedad. Entonces eran como más de extrema derecha, como se puede llegar a pensar. Y ellos de hecho tienen algunas diferencias en sus doctrinas. Obviamente todos van a estar tratando de regirse por los libros, pero tienen distintas interpretaciones. Por ejemplo, los saduceos, en el capítulo 22 de Mateo incluso está hablando Jesús con ellos, y se da abiertamente el tema de que los saduceos no creen en la reencarnación, no creen en que el alma es eterna, ¿ya? Y también estaban los celotes. Los celotes ya eran un movimiento más extremo en buscar la independencia de la nación. Se puede llamar la extrema izquierda incluso, porque ellos buscaban tratar de estar fuera de cualquier dominación extranjera. En este caso de los romanos querían instaurarlo incluso a la fuerza. Y había una rama incluso más extrema dentro de los celotes, que eran llamados de los sicarios, y obviamente ya de ahí sale la palabra. Todos sabemos de lo que son los sicarios, que son asesinos. Pero bueno, estos estaban en el contexto de donde estaba Jesús. Estaban todos estos grupos, ¿ya? Habían otros más, pero no los vamos a nombrar. El tema es que cuando está hablando en este momento Jesús con estas personas, les dice:
en los versículos 2 y 3 los vamos a leer. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, ya podemos empezar a desligar un poco lo que está esperando Dios de nosotros. Nosotros vamos a ver a través de todos estos versículos 10 cosas que Dios espera de nosotros. Entre ellas, la primera sería no exigir cosas que no estamos dispuestos a cumplir. No exigir cosas que no estamos dispuestos a cumplir. Vamos a leer el versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, la primera característica que estamos viendo aquí de los fariseos que no les gusta a Jesús y obviamente a Dios, es que ellos dicen cosas, pero no las hacen. O tratan de llevar así como una vida de ejemplo perfecta, pero no están dispuestos a cumplir las cosas que ellos dicen. Yo recuerdo igual en la construcción, obviamente, no es que se aplique siempre 100%, porque por ejemplo, en la construcción del templo del Conquistador, habían varios que estábamos ayudando, no todos lo hacíamos todos los días, todas las semanas obviamente, pero cuando se necesitaban de mucha mano de obra, se estaba. Y varios lo hicieron, entre ellos nuestro pastor, pero sabemos de que en el estado actual en el que él está o por su enfermedad, a lo mejor no va a poder estar haciendo eso. Y pasa lo mismo con varios hermanos, entonces a lo mejor dicen ellos, hay que hacer estas cosas, y uno podría pensar, dicen que hay que hacerla, pero no lo hacen, qué hipócrita. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de cosas que van más allá en la parte espiritual, en la cual uno puede estar diciendo cosas y no cumplirlas. Eso obviamente no le agrada a Dios, pero vamos a seguir leyendo algunas cosas, y estas son los tópicos que nosotros tenemos que seguir. Pero ojo, siempre trate de contextualizarlo un poco en su vida y en el aspecto actual de lo que usted puede estar viviendo. ¿Ya? Por ejemplo, el ejemplo de cuando está la salud física, uno no puede hacerlo, se entiende. Entonces, ya, hay que tener cierto tino para poder leer estas cosas. No es llegar y decir y tratar de apuntar con el dedo, como vamos a ver más adelante. Evitar entonces también lo otro, la vanagloria personal. Versículos del 5 al 7 dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y entienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Esa es una característica de los fariseos que a Jesús no le agrada. Que a ellos les gusta estar figurando, les gusta estar ahí, que todos les digan: mira qué buen cristiano es, mira qué genial es, mira qué bueno para tocar la guitarra es, mira qué bonito le canta al Señor, y que le gusta que le llenen el ego, mira qué bonito predica. Hay que evitar la vanagloria personal, porque esto es una actitud que es típica de los fariseos, que se crean así ser un cristiano y una persona pero ejemplar para los demás, pero en realidad no siguen ni siquiera las cosas que ellos mismos dicen. Lo otro, siempre mantener la humildad. Este es el tercer punto. Versículos del 11 al 12. 11 y 12 dice: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, más que estar buscando la vanagloria personal, más que estar buscando que los hermanos le digan a usted: qué bien, usted, maestro, usted es bacán, usted, antes de evitar todas esas cosas, si usted se siente el mejor de todo, primero sea siervo. Primero busque estar en la posición de servir a los demás. El mismo Jesús en su momento, cuando estuvo con sus discípulos, les fue lavando los pies a sus discípulos. Ellos decían: no, maestro, no soy digno de que me lave los pies.
No, quédate ahí porque es necesario que yo haga esto. El mayor de ustedes tiene que servir al resto. Si usted cree que usted es muy espiritual, que los demás están mal, que los demás les falta fe, les falta esa pizca de santidad que usted posee, primero bájese un poco de la nube y trate de ayudar al resto. Eso es lo que está diciendo y lo que está pidiendo Dios en este momento. Y lo otro, muy importante, ¿qué busca Dios? Que nosotros no cerremos el Evangelio. ¿A qué se refiere? Vamos a leer el versículo 13. Mas ay de vosotros, fariseos, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Dios nos libre de esto, hermano. Porque con estas actitudes difícilmente usted va a poder hacer de que el resto que está afuera, que no conoce al Señor o que lo conoce tan de lejos que no está interesado en venir, sienta más distancia de querer acercarse. ¿Cuántas veces no hemos leído de repente, mira, este es canuto, este es evangélico y anda haciendo estas cosas, este es cristiano se supone y mira lo que hace? O incluso peor, mi hermano, cuando dicen, mira, ¿para qué voy a querer meterme al evangelio si ese es más pesado que 8? O cuando dicen, no, Dios te condenará si tú no te arrepientes, si tú no dejas esto y esto otro, Dios te va a condenar. ¿A quién le va a dar ganas de acercarse al Señor si pasan condenando? Piense un poco, trate de tener un poco de contexto en las personas que están afuera. Empatía se llama. Entonces, si ustedes de repente se creen muy santos y empezar a condenar a todo el mundo para que ni siquiera se acerquen al Evangelio, créame que eso a Dios no le agrada. Y no solo no le agrada, sino que usted va a tener que rendir cuentas después. Al cerrar el Evangelio a los demás. Porque ni siquiera usted va a entrar, ni deja a los demás entrar. Eso es lo que está diciendo el Señor en este momento. Cuídese de eso. Los que están fuera a lo mejor viendo esto dirán, uy, el tipo. Pero lo que nosotros tenemos que buscar dentro de los que estamos dentro del Evangelio, del cristianismo, tenemos que buscar que el resto también entre. Y qué mejor que verlo hacia nuestras actitudes. Si usted tiene una actitud pedante, petulante, que es mirador en menos a los demás que están fuera, que no conocen al Señor, menos ganas van a tener de querer acercarse al Evangelio. Tratemos de cuidarnos en ese aspecto, hermano. 5. No aprovecharse de los necesitados. Versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Miren, fíjense, siempre empieza de esta manera. Ay de ustedes, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. De repente hemos leído de algunas personas que pueden estar visitando enfermos y se devoran las despensas de las viudas, de las que menos tienen. Obviamente no vamos a decir que esto se pasa en esta iglesia o en otras cercanas, pero se han escuchado algunas veces en que de repente tratan de tener esta excusa de querer llevar bendición a las familias que visitan, pero para solamente devorar sus despensas. Y sobre todo el del tema de las viudas, usted se fija que dice de las casas de las viudas. En la palabra del Señor siempre se va a fijar de que la viuda y el huérfano son los que están más, los que Dios trata de cuidar más, a los que si usted trata de aprovecharse de ellos, de hacer alguna especie de lo que sea para tratar de dejarlos aún peor situación, eso es condenable. Entonces a las viudas y a los huérfanos siempre hay que tratar de cuidarlos y de ayudarlos. Eso es lo que está buscando. La ley, incluso la ley antigua del Antiguo Testamento, todas fueron enfocadas en que hubiera una mayor equidad y justicia en el pueblo y tratar de evitar todas estas cosas que fueran como de que la gente se estuviera aprovechando de estas personas que son más necesitadas. Entonces, a la viuda y al huérfano se le tiene que cuidar.
Si de repente usted ve que alguien se está aprovechando, trate de hablar con esta persona. O incluso, ya, deje que la actúe, pero después usted va donde esta viuda y usted le da su ayuda como corresponde, para amainar un poco y contrarrestar el aprovechamiento de estas personas. También tener cuidado con los recién llegados al templo. Versículo 15. Este lo voy a leer en la versión NBI porque aquí sí que es un poco más enredado en la otra versión y aquí está más claro. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. También empieza muy parecido. Me dice maestros de la ley son los escribas, para que usted entienda un poco el contexto que hicimos al comienzo. ¿Qué más dice? Recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Increíble. 2 veces más merecedor, porque estas personas que actúan y tratan de tener un discípulo, un adepto, como dice aquí, los terminan corrompiendo, incluso a los nuevos, a los nuevitos, porque los contaminan con palabras, con algunas cosas, con alguna actitud incluso, porque los que están aprendiendo de la vida, incluso en este caso de los niños, pongamos un ejemplo de los niños son un fiel reflejo de los padres, porque ellos ven cómo actúan los padres cuando son pequeños. Entonces, si de repente un niño empieza a decir malas palabras, porque de algún lado la escuchó, a lo mejor en el colegio, pongámosle que así es, pero también está el temor de que sea reprendido en su hogar. Entonces, hay que también guiar de manera correcta a los que están recién llegando a la vida espiritual. Si vemos a alguien que es nuevito, no le vamos a andar diciendo cuando se pare a alguien al frente para dar una predicación, que se cree que nos va a andar enseñando, o miren, está predicando permiso, voy a cerrar el stream en este caso, o en la iglesia que es un poco más obvio, cuando se levantan y salen y se van, por más de que te desagrade el predicador, trata de escuchar, porque aquí mismo dice, escucha lo que ellos dicen y hazlo, pero no haz como ellos actúan. Entonces, si a usted a alguno le desagrada, no actúe como él actúa, pero sí trate de tomar en consideración las cosas que ellos dicen, porque en el momento la están diciendo por alguna inspiración divina. ¿Ya? Si ellos están siendo utilizados en el momento, por algo es. ¿Ya? Entonces, cuando estamos con estas personitas nuevas, tenemos que tener más cuidado, mi hermano. No podemos llegar y andar diciendo o haciendo cualquier cosa. Tenemos que tener un cuidado más especial. Sobre todo si son almitas nuevas, que no pesquen las malas costumbres, por así decirlo. A ellos siempre, bueno, me imagino más adelante irá a ver algún trabajo con estas personas que vayan llegando a la iglesia, pero si nosotros vemos a alguien nuevito, incluso si no es de nuestra iglesia, si vemos a alguien que está recién dando sus primeros pasos en el evangelio o en el creer en Dios, tratemos de guiarlo de buena manera, con buenos ejemplos. No le estemos mostrando la hilacha, por así decirlo, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Si seguimos leyendo, también evitar la avaricia. Aquí vamos a leer un poco más, del 16 al 22. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si alguien jura por el templo no significa nada, pero si jura por el oro del templo queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También dicen ustedes, si alguien jura por el altar no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar está obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar no solo jura por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Vamos a
a desmenuzar estos versículos. Estos fariseos también le dan más importancia al dinero, por lo que estuvimos viendo. Si alguien jura por el templo no significa nada, pero si jura por el oro del templo queda obligado por su juramento. Entonces, ¿a qué le están dando más importancia a estas personas que Dios dice que no hay que ser como ellos? Ellos le están dando en este caso la importancia al dinero. Le están dando importancia al sacrificio, a lo que está en el altar, pero no al altar en sí. Si alguien jura por el altar, da lo mismo, pero si alguien jura por la ofrenda que está puesta sobre el altar, queda obligado por su juramento. Ese tipo de actitudes también son reprochables para el Señor. Entonces, obviamente hay que tratar de evitar los juramentos, pero aquí está la parte de a qué hay que darle la importancia. Y esto es lo que también estamos viendo en el punto 8, que es que ¿en qué hay que enfocarse? Enfocarse en la justicia, la misericordia y la fe. Versículos 23 y 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Entonces, estos fariseos, estos escribas, por lo general le dan importancia al dinero. Y no al altar, no al templo, en este caso, acuérdense, el templo del Espíritu es su cuerpo. Entonces, no le dan importancia a las cosas que realmente son importantes, sino a las cosas banales que son de la tierra, pasajeras en la tierra. El dinero va y viene, obviamente es importante para poder subsistir, pero lo más importante en su vida ¿es el dinero o es su familia? ¿Son sus amigos? ¿Qué es más importante para usted? En este caso, dice, usted puede diezmar, usted puede dar ofrendas al Señor, puede hacerlo, puede dar primicias, puede dar lo que usted quiera. Sin embargo, lo más importante, usted puede hacer eso, no hay que dejar de hacerlo, puede dejar de hacerlo, porque lo importante son la justicia, la misericordia y la fe. Usted puede diezmar, puede hacer sus ofrendas, pero no puede hacer eso sin dejar la misericordia, la justicia y la fe de lado. ¿Era necesario hacer esto para dejar de hacer esto? No, esto es lo que está diciendo. Entonces les dice al final un concepto de la época, al parecer dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Esto es como, leyendo en otras versiones, como que se tragan hasta con mosquito el vino. A eso quieren decir. Entonces, son guías ciegos. Aquellos que se enfocan en las riquezas, aquellos que se enfocan en cosas que realmente no son muy importantes. Lo más importante es la misericordia, la justicia y la fe. Misericordia hacia el resto, misericordia hacia su prójimo, misericordia hacia su familia, justicia hacia ellos y fe hacia Dios. Eso es lo que usted tiene que buscar y es lo que Dios está pidiendo en esta hora. Limpiarnos, punto 9, limpiarnos primero a nosotros mismos. Versículos 25 al 28, los que estuvimos leyendo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Estos son los versículos que estuvimos leyendo en un comienzo. Entonces, en punto 9 hay que limpiarnos primero a nosotros mismos. Es como el tema de permíteme sacar la pajilla que está en tu ojo cuando tengo la tremenda viga encima mío.
Primero tenemos que limpiarnos a nosotros mismos antes de andar juzgando siquiera, o andar diciéndonos o fijándonos en los demás. Si usted tiene alguna yayita ahí, tiene que tratar de verlo por su cuenta, antes de ver la del resto. Límpiate por dentro primero a ti, y después enfócate en el resto, en andar juzgando en el resto. Veámonos primero a nosotros mismos, eso es lo que está pidiendo el Señor. Porque es muy importante el punto 10 de no juzgar. Versículos 29 al 32. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. No hay que juzgar. Lucas 6:42. ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Antes de querer juzgar, incluso antes de querer decir: oh, yo lo hubiera hecho mejor, o yo, no sé, yo hubiera orado mejor, si a lo mejor yo se hubiera orado, ese hermano habría sanado. A lo mejor si yo hubiera estado dándole esos consejos, lo hubiera hecho mejor que el pastor. Ah, no, este hermano no tiene ningún brillo, que se vaya nomás. Mi hermano, primero veamos la viga que está en nuestro ojo antes de ver la pajita que está en el resto. No hay que juzgar. ¿Quién era usted para andar juzgando a los demás? Incluso de repente esos son los 10 puntos que tenemos que ver. Hasta ahí termina el capítulo. Y las cosas que Dios está esperando de nosotros son esos 10 puntos. Pero quedémonos en este último, de no andar juzgando al resto. Vimos todos los demás, pero este es importante. Porque por fuera, la verdad, se quieren mostrar limpios, hermosos, pero por dentro no lo son. ¿Qué tenemos entonces que hacer? Primero limpiarnos a nosotros mismos para poder andar viendo la pajita en el resto. No hay que juzgar, mi hermano. Quiero leer un poco versículo Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O sea, está bien. De repente, si usted puede ver a alguien que está pecando, usted primero véase a sí mismo primero. Porque el resto, los demás pueden estar sintiéndose terriblemente mal por estar en pecado, por estar haciendo algo que no corresponde a lo mejor. No necesitan, lo que menos necesitan en ese momento es alguien que esté tratando de meter el dedo en la llaga y andar resquebrajando ahí en la herida para infectarla incluso. Hay muchos que terminan dejando de ir a la iglesia por esta actitud de unas personas que se creen ser más espirituales que el resto. Hemos visto incluso algunos hechos de gente que trata de condenar al resto porque se creen profetas en tiempos modernos, y que hay que predicar con la verdad. Está bien, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de cierta forma que no puedas herir al resto. Tienes que tener empatía por el resto. No puedes llegar y lanzar una bomba sin lo que sea, sin tener ningún tino. Dios va a estar juzgando, Dios va a estar viendo estas cosas de tu parte. Entonces, puedes llegar y decir las cosas que corresponden dentro de la Biblia, así como así, no. Tienes que tener empatía, tienes que ver al resto, porque cada uno está teniendo su propia lucha interna. Cada uno es un mundo aparte. Entonces, si cada uno es un mundo aparte, cada uno podrá estar teniendo su propia lucha espiritual. Y Dios, ¿qué le dice a estas personas que están teniendo hoy día su lucha espiritual?
porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Pero primero tiene que haber una actitud de arrepentimiento. A lo mejor te cuesta y vuelves a caer, no importa, tú sigues yendo. Esta semana leí una publicación que retuiteó, por así decirlo, o que compartió con el resto nuestra pastora Yamili en su Facebook, y que fue algo muy bonito, que precisamente habla de esto. Si usted está teniendo alguna lucha interna, si usted está en pecado, si usted está teniendo estos momentos malos en la vida espiritual, porque los tenemos, la fe, si bien no se debilita, y uno es humano y todo, uno es humano, y puede estar teniendo estos problemas y sentirse alejado del Señor, o incluso con una desesperación interna, y de no querer ir al templo, porque pucha, ¿quién soy yo para seguir yendo en esta existencia? No, tú sigue yendo, sigue con esa lucha, aunque estés en la lucha que tengas, sigue yendo. No dejes de ir al templo, no dejes de congregarte. Dios te está amando, te está esperando y está tratando de trabajar contigo en esa lucha. No dejes de ir. No dejes de ir, y por más que de repente te encuentres con uno de estos fariseos, porque lo hay en todas partes, incluso en redes sociales hay mucho de eso. De repente, cuando veo publicaciones del pastor Dante Gebel, él no se considera pastor, pero bueno, digámosle pastor, siempre nos falta el comentario que es un fariseo que tiene sus sepulcros blanqueados y que trata de verse así como una persona tan espiritual, y decirle algo al pastor Dante Gebel de que usted está equivocado, Dios hace estas cosas de esa manera. Pero no lo dicen siempre como en el afán de querer figurar y de querer ser como hoy miran esta persona tan espiritual que tenemos hoy en día, qué maravilla de Dios. Dios no quiere que usted tenga esas actitudes. Tiene que ser humilde, como estuvimos viendo en estos momentos, en esta predicación. Usted de repente se va a encontrar con todo eso. Yo incluso hice un comentario en una canción de Jesús Adrián Romero, y bueno, si bien varios respondieron así, amén, amén, nos faltó el que la fe nunca se debilita, hermano. Usted tiene que estar creyendo siempre en el Señor. Usted no es muy cristiano, parece, ¿ah? Oiga, pero que llegan a dar hasta risa de poder leerlo. No sea así, mi hermano. Trate de mantener siempre la humildad y evitar ser figura, evitar los primeros asientos para que los demás vean que usted, oiga, usted que es espiritual, usted está muy bien, ¿ah? No busque eso, no busque esas cosas que son vanagloria personal y cosas pasajeras. Enfóquese en la justicia, en la verdad, en la fe. Y aquellos que están teniendo su lucha interna, aquellos que están teniendo que están cada día luchando con este pecado que no los puede dejar usted, sepa usted de que en Colosenses 2, 13 al 15, súper conocido, yo sé que usted lo ha escuchado varias veces, pero es muy cierto con respecto al sacrificio que hizo Dios, que hizo Jesús. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos de todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mi hermano, si usted está teniendo alguna lucha espiritual hoy en día, acérquese al Señor, acérquese a Jesús, no deje de buscarlo, no deje de congregarse. Si usted siente que está todos los días, todas las semanas con la misma lucha, que se siente poco digno incluso de querer ir a la iglesia o de querer congregarse, no deje de hacerlo. Busque al Señor y Él va a anular el acta que pesa contra usted y los va a quitar del medio y los va a clavar en la cruz. Así es, mi hermano. Usted
trate de seguir luchando. Para poder reconfirmar esto, vamos a leer en Hebreos, capítulo 10, del 17 al 25. Y con esto cerramos. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si usted ve a su hermano, lejos de andar juzgando y queriendo que los demás digan, oye, mira, está juzgando porque es el más espiritual de la iglesia, tiene todo el derecho de hacerlo. Antes de querer figurar de esa manera, ore usted al Señor por esa persona. Y esa persona también tiene que acercarse con un corazón sincero ante el Señor para poder entrar a Él a través de Jesucristo al lugar santísimo, poder hacer su ofrenda. Porque la ofrenda no es lo importante es el altar, pero tiene que acercarse al altar, tiene que acercarse y entregar las cosas al Señor, y Él terminará haciendo y ayudándolo a usted, haciendo la obra, ayudándolo a usted para que el día de mañana usted pueda estar luchando de mejor manera la batalla del día a día. Porque usted podrá sentirse perdonado un día por el Señor, y a lo mejor al día siguiente, o al mes siguiente, o al año siguiente, o a los años siguientes, pueda volver a caer en eso. Y a veces uno podría llegar a sentir, pucha, de nuevo, no puedo ir al Señor. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Trate de acercarse al Señor, trate de volver a pedir al Señor por ello, y verá cómo Él les va a ayudar. Y eso, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí la palabra. Espero que haya sido de utilidad para usted, para su vida. Y le pido que podamos acompañarme para hacer esta oración ante el Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, tu amor, y porque nos permitas contar con tu palabra el día de hoy. Te pido por misericordia de que tú puedas ayudarnos a cumplir con lo que tú pides para nosotros. Ayúdanos a evitar esta actitud de fariseos y escribas que, lejos de poder agradarte a ti, Señor, son cosas que terminarán alejándonos de todo. Por más que queramos aparentar, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte de mejor manera. Ayúdanos también, Señor, a que si estamos con alguna lucha o prueba espiritual, tú puedas ayudarnos a nosotros para estar conscientes de que tú estás con nosotros y de que no estamos solos. Ayúdanos a tener la fortaleza para poder seguir buscándote a ti, para poder estar mejor conectados contigo. Ayúdanos para poder seguir yendo al templo, seguir congregándonos, a entregar amor a nuestros hermanos que están pasando necesidad o que están pasando pruebas. Ayúdanos, Señor, no queremos que tú nos digas que le estamos haciendo mal o que estamos alejando al resto, cerrando el cielo a los demás. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a evitar estas actitudes y ayúdanos a servirte de mejor manera. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por todo, Padre. Bendice a la vida de nuestros hermanos que están escuchando y a sus familiares y amigos, a todos, Padre bendito, que pueda estar escuchando esta palabra. Tú bendice su vida, acompáñale, sé su fortaleza, que puedan guarecerse bajo tus alas, Señor, porque contigo estamos más que tranquilos, Señor.
A lo mejor podemos estar con dificultades, pero tú estás con nosotros. Ayúdanos a enfocarnos y a ver las cosas más importantes en nuestras vidas. Podríamos estar pasando por muchas cosas, pero siempre habrá algo que nos va a estar refrescando, recordando que tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos nunca a sentirnos alejados de ti o sentirnos solos, Padre eterno. Gracias te doy por toda tu misericordia y te lo dejamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ya, mis hermanos, vamos a volver con la alabanza. Que el Señor les bendiga mucho. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y me halló. Bien, mis hermanos, ha llegado el momento de dar término al servicio, no sin antes recordar de que volvemos a las transmisiones regulares. Probablemente vaya a haber en el futuro algún cambio con respecto a las transmisiones de los días domingos, pero es algo que terminarán viendo los pastores de manera oficial. Yo voy a tratar de no meterme mucho en eso porque soy un humilde servidor. Es lo que ellos dictaminen, vamos a cumplir. Aunque le puedo adelantar que probablemente van a haber cambios solo para el día domingo,
para enfocarlo más que todo a lo que es la palabra del Señor y no en las cosas que a lo mejor a los demás no le interesan, no, qué sé yo. Pero bueno, lo que sea que se dictamine, que sea la mejor decisión para que nuestros hermanos que están lejos puedan disfrutar mejor la palabra y los servicios del Señor. Creo que no hay más avisos. Si hay alguno, le pido perdón a los pastores, pero bueno, es lo que hay nomás, como se dice. Y bueno, mis hermanos, muchas gracias por estar acá. Acompáñenme en la oración final para dar término al servicio. Padre hermano celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque una vez más nos permite estar reunidos esta vez alrededor de las pantallas, ¿no? pero de una forma que estamos reunidos, Señor. Está tu Espíritu presente en cada hogar, porque tú eres omnipresente, omnisciente, tú lo sabes y estás en todas partes, Señor. Y te queremos pedir por cada uno de mis hermanos que está viendo este servicio, que los de alguna u otra forma en vivo o diferido, Señor. Incluso que no sean de la iglesia, te queremos pedir una bendición por esas personas, por todos los que estén escuchando estas palabras, Señor. Tú puedas estar con ellos en sus vidas, que tú puedas hacerles sentir tu compañía, que no se sientan solitos, porque tu presencia es mejor que mil manjares, Señor. Muchas gracias te damos porque nos das de tu palabra el día de hoy, por la alabanza, por la reflexión de nuestra hermana Teresita. Simplemente gracias, Señor. Te pedimos de que puedas acompañarnos, Señor, en nuestras casas, en nuestros hogares, que tú puedas guardar el sueño de cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice las familias del Conquistador. Estate tú con nosotros. Te damos gracias por tu misericordia y tu amor. Te pedimos de que tú puedas ayudarnos, acompáñanos y darle la fortaleza a nuestros hermanos para que dejaron de congregarse, para que puedan volver, aunque no sea a nuestra iglesia, pero que vuelvan a tus caminos, Señor, que tú vuelvan a tus pies, que es donde conviene estar. Te damos gracias por tu misericordia, tu amor, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder servirte bien, a no alejar al resto de tus caminos, que tú nos vas a pedir cuentas más tarde, Señor. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias, Padre. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros corazones y quédate con nosotros hasta que sea una nueva oportunidad en que tú puedas hablar a nuestras vidas nuevamente. Te lo dejamos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, mi hermano, cuídese mucho, páselo bien, pórtese bien y que el Señor les bendiga. Buenas noches. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos,
Dios, eres invencible, soberano.